A veces parece que el pasado, que el dolor sufrido en la infancia determina nuestro presente, pero todo empieza a mejorar cuando hablamos de lo que nos causó dolor, cuando hablamos del trauma. Hola, ¿cómo están? Les saluda el psicólogo Jeffar Torres. Quiero compartir con ustedes algunas meditaciones personales sobre la psicología y la vida. El tema de hoy es sobre los traumas, pero más concretamente sobre los microtraumas. Espero que el episodio sea de su agrado y utilidad. ¿Te ha pasado que tienes un recuerdo de la niñez o de la adolescencia que te hace llorar? Podrías haber sufrido un trauma o, mejor dicho, un microtrauma y no saberlo. Uno de los temas más frecuentes en la consulta psicológica es sobre el dolor psicológico, ese dolor que parece provenir de experiencias pasadas y que marcaron de alguna manera nuestra historia emocional. Muchas personas relatan situaciones difíciles que han vivido sin reconocer que han vivido un microtrauma o un trauma. Y es que no siempre identificamos como traumático las vivencias que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, aunque algunas de ellas nos dolieran mucho. Sin embargo, cuando una vivencia cambia nuestra forma de ver, afrontar la vida, cuando se activan recuerdos que nos inquietan, nos incomodan, que nos causan tristeza, probablemente estemos hablando de una experiencia traumática. Desde una mirada clínica, desde la experiencia con las personas que han acudido a la consulta, el trauma se manifiesta con recuerdos recurrentes que ocasionan tristeza, miedo, ansiedad, en algunos casos parálisis emocional. Ahora se habla mucho de la relación que existe entre algunos problemas de adaptación e incluso problemas de personalidad con la vivencia de traumas durante la infancia. Pero hoy no quiero hablar de esos traumas grandes. Quiero que juntos fijemos la mirada en aquellos traumas pequeños, los microtraumas, esas pequeñas experiencias repetitivas que solemos normalizar y que sin darnos cuenta van dejando huellas profundas en nuestra personalidad. Recordar que tu padre llegaba borracho o drogado, que gritaba, presenciar agresiones dentro de casa, sentir miedo por ti y por tu madre, tus hermanos, sentir la ausencia de ellos porque el trabajo los alejaba, porque era más importante la comida sobre la mesa que tus necesidades emocionales, son también experiencias traumáticas. La frialdad emocional de la madre, el distanciamiento del papá o la falta de protección frente al abuso pueden generar situaciones de dolor, a veces situaciones que causan vacío. A veces no lo reconocemos como trauma porque no hubo quizás guerras, muertes, accidentes graves, catástrofes, pero sí hubo miedo, inseguridad, incertidumbre, confusión y un gran silencio. Silencio a veces forzado por las circunstancias y otras veces impuesto por alguien. Las consecuencias a los traumas no siempre son inmediatas, pero con el tiempo emergen en actitudes que minan nuestras relaciones, limitan nuestra forma de buscar y expresar afecto, intoxican nuestra manera de vincularnos con los demás. Durante la infancia, adolescencia, los vínculos tempranos son sumamente importantes. Es donde necesitamos recibir afecto, seguridad, reconocimiento. Cuando estas necesidades no se satisfacen, el microtrauma no se puede evitar. Se instala silencioso y persistente. Y es que los seres humanos construimos nuestras emociones, nuestra personalidad, a partir de ciertos supuestos. Asumimos que mamá estará presente, que nos cuidará, que papá nos protegerá, que alguien estará ahí para escucharnos. Cuando eso no ocurre, el niño que es consciente de sus necesidades se llena de confusión, tristeza, culpa, vacío. Aunque en este tiempo probablemente no sepa explicar qué es lo que le ha pasado. Pero él siente que algo no está bien, siente que algo le falta. Está claro que no todos reaccionamos igual. Hay quienes tienen recursos emocionales o tienen un entorno que los protege. Gracias a ello logran sobrellevar estas situaciones sin desarrollar síntomas visibles. Pero eso no significa que el dolor en forma de miedo, inseguridad, no haya existido y que no haya dejado alguna huella.
El trauma se manifiesta con recuerdos, con ansiedad, con tristeza, con recuerdos distractores, con evasión de situaciones y en algunos casos más graves se manifiesta con miedo al abandono, anorexia, consumo de drogas, depresión. Muchas personas que reportan tener incapacidad o limitación en la capacidad de expresar afecto con sus parejas, con sus hijos, hacen notar en su historia personal esta incapacidad afectiva de parte de sus propios padres. Desde su perspectiva, desde su historia personal, explican su forma de ser a partir de esta ausencia, a partir de esta falta de afecto. Dentro de toda esta situación que parece pesimista existe una buena noticia y es que la herida del trauma puede sanar. Los expertos y en mi propia experiencia profesional coincidimos en que el primer paso para aliviar el trauma, para curarlo, es hablar de él. Hay que nombrarlo, hay que narrarlo, hay que expresarlo con todas las emociones que arrastre, con furia, con dolor e incluso con los sentimientos de querer vengarse. Posteriormente, tendremos que trabajar el vínculo, hay que sanar la relación, porque normalmente quien nos agrede fue alguien de nuestro entorno. El cambio, la sanación, el alivio no está en lo que pasó, sino en cómo comprendemos, asimilamos y cómo sentimos ahora lo que vivimos en el pasado. Cuando una persona decide hablar de su experiencia traumática, probablemente entre las cosas que está buscando es encontrar consuelo. Algunos buscan empatía, otros validación. A veces solamente quieren que nos indignemos con ellos. A veces necesitamos que ellos hablen porque necesitan perdonarse, ser perdonados, perdonar. La mayoría de las veces simplemente quieren dejar de tener miedo. Ellos quieren poder volver a vivir sin que el pasado le dicte la forma de sentir, de vivir. Muchos de los traumas, los más dolorosos, provienen de acciones y omisiones de las personas más importantes de nuestras vidas, de personas que debían cuidarnos, amarnos, pero que nos hicieron daño, voluntaria o involuntariamente. Saber que el daño proviene de esas personas convierte las heridas en algo más complejo y más difícil de sanar y también de abordar terapéuticamente. Cuando esto sucede, genera en nosotros sentimientos de soledad, abandono junto a una tristeza que parece formar parte de nosotros, pero que en realidad es una reacción al dolor que no sabíamos nombrar, identificar. La gente no suele entender lo que les pasa. Se pueden llegar a sentir culpables, creer que algo está mal en ellos por no haber recibido afecto, atención, tiempo. En sus silencios, recuerdos desarrollan la idea dolorosa de no haber sido suficientes para recibir lo que otros reciben de manera común. Los traumas a veces nos hacen sentir como si no fuéramos importantes. Cuando se decide dejar el pasado, develar nuestro trauma, nos liberamos del dolor. Hablar del trauma no es debilidad, es un tipo de valentía. Se requiere un poco de coraje. A veces se requieren muchos años de meditación, de espera, de maduración, o observar a otros exponer su trauma. Hablar de lo que nos dolió y nos duele es asumir que merecemos sanar, que las heridas del pasado no nos definen y que podemos volver a mirar nuestra historia sin miedo. A partir de ello construir una vida en paz, en libertad, porque al nombrarlo, al compartirlo, comenzamos a liberarnos. El trauma es una experiencia dolorosa que busca salir de nuestro interior, una vivencia que quisiéramos olvidar, que quisiéramos que nunca hubiese pasado. Las emociones que despiertan dependen en gran medida de cómo procesamos esa historia, del significado que le damos. Se habla de sanar el vínculo, pero muchos de los traumas podrían sanar más fácilmente si la persona que nos agredió, abandonó o no supo protegernos encontrara la valentía de pedir perdón. Finalmente quiero decirte que el pasado no determina quién eres, que mientras vivas puedes reconstruir tu vida a partir de una nueva visión. Aceptar el pasado, buscar el perdón, es una decisión que siempre estará al alcance de tu mano. Gracias por escuchar este podcast. Espero que el contenido haya sido de su interés y utilidad. Los espero en el próximo episodio donde hablaremos sobre la aceptación.
Hasta entonces, cuídense y permítanse hablar de lo que les dolió o aún les duele.